buenas tardes o buenas noches, compañeros, donde sea que se encuentren. El día de hoy les vengo a presentar acá este tema que es bastante interesante. ¿De qué se trata? Es la trisección de un ángulo mediante la espiral de Arquímedes. Pero antes quisiera tocar un poquito el tema de cómo vamos a construir la espiral de Arquímedes. Primero hay que aclarar una cosa, y es que la espiral de Arquímedes es una curva mecánica. Es decir, que no es tan fácil generarla con regla y compás, mejor dicho, es imposible, porque pues para eso se necesita una herramienta especial. Pero podemos hacer la mano alzada con este sketch que les tengo acá preparados, y pues bueno, le quiero explicar un poquito su construcción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es retomando un poco la clase que ya vimos nosotros de geometría analítica, es que la ecuación de la espiral de Arquímedes es esta, R igual a θ. Ok, cambiando un poco más de tema, volviendo otra vez a lo principal, y ya teniendo en cuenta lo anterior, necesitamos dos ejes. En este caso, eje Y, eje X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con nuestro compás nos vamos a parar en el origen, y bueno, esto aplica si tenemos una hoja cuadriculada. Si no tienen una hoja cuadriculada, entonces háganlo cada 0.5 centímetros, cada medio centímetro o cada 5 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos paramos acá en el origen o en punto 0 de nuestro plano, abrimos al primer cuadrito y trazamos la primera circunferencia. Estando aquí parados en el origen, simplemente lo que vamos a hacer es ir abriendo un poquito esta pata del compás y seguir trazando la circunferencia. Y así sucesivamente. Una vez hayamos trazado las 8 circunferencias, para esto vamos a necesitar 8 circunferencias en total, y cuando ya estén trazadas, pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar una regla de 45 grados, y a 45 grados vamos a trazar dos diagonales, o bueno, estas dos rectas que son perpendiculares entre sí, y que a su vez van a pasar por el origen de nuestro plano. Entonces acá hay una y acá está la otra. Ahora, para que sea mucho más sencillo para nosotros trazar la espiral de Arquímedes, vamos a nombrar los puntos como si fueran el sentido de las manecillas del reloj. Entonces acá arrancamos con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, o bueno, 8 es el mismo 0 porque sería como el punto donde vamos a partir. Ok, entonces teniendo en cuenta cómo vamos y como ya dije anteriormente, vamos a hacer nuestro primer punto en el origen. Ahora, como vamos en el sentido de las manecillas del reloj, tengamos muy en cuenta esto y con mucho cuidado el trazo que va a seguir. El trazo siguiente, ¿cuál sería? Sería el del primer círculo, pero ¿con quién? Acá, con nuestra primera recta. Ahora, siguiendo lo anterior, si ya tenemos un trazo en el origen, ya tenemos un trazo acá, el próximo, ¿dónde va a ir? Pues va a ir en el segundo, pero no va a ir aquí encima. Lo vamos a bajar al eje X y vamos a hacerlo girando. Creo que ya pillan ustedes cómo es el sentido de acomodar los puntos. Voy a cortar un poco el video para que no se haga muy largo y ya vuelvo. Ahora que ya tenemos nuestros puntos, entonces ya lo único que debemos hacer es unirlos. Como les digo, pues esto es como una representación muy a mano alzada de cómo tirar una espiral de Arquímedes. Vamos a unir acá nuestros puntos con mucho cuidado. Si ya vieron la forma que dan los puntos, da como una forma de concha de caracol o como la forma de un canal del oído, de un canal auditivo. Y pues bueno, la idea es que sea esa forma, que es la forma por la que se reconoce y se caracteriza a nuestra espiral de Arquímedes. Continuamos acá uniendo los puntos, pues tratando de hacerlo lo más redondo posible. Me perdonarán ustedes que el trazo no es tan fino, pero se entiende la intención de lo que quiero hacer acá. Y esto es con el objetivo de saber, pues para que ya ustedes vean en detalle que se nos va a formar un pequeño ángulo. Y para esto voy a tener la necesidad de voltear nuestro plano. Entonces aquí tenemos ya nuestra espiral de Arquímedes. Si volteamos nuestro plano, entonces voy a voltearlo mucho mejor. Entonces vamos a ver que acá se nos genera un ángulo, pero todavía pues este no es un ángulo que nosotros vamos a dar, porque voy a hacer una vista de detalle para explicarles el proceso mucho mejor. Ya nuestra super full espiral de Arquímedes, ¿sí o qué, chachos? Entonces ahora vamos a ver cómo trisecar el ángulo. Corte comercial. Volvemos de comerciales. Ahora quitemos esto que está acá marcado con el lápiz que yo hice ya previamente como este pre-sketch, y quitemos estas líneas. Ahora entonces nos vamos a enfocar en nuestra vista de detalle. Tenemos estos ejes que serían los ejes del plano,
Y tenemos también la circunferencia unitaria, que pues obviamente va a pasar por estos ejes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con nuestra regla de 45 grados, partimos desde el origen y hacemos un trazo, que sería el trazo de esta recta. Ahora, con el trazo de esta recta se nos va a formar un ángulo. ¿Qué medida tiene ese ángulo? Pues no sabemos, los griegos no tenían esa, pues digamos así, noción tan clara, pero ahí es un ángulo que se dio producto de lo que acabo de hacer. Ahora, ese ángulo lo vamos a llamar alfa. Por ende, esto, porque es una parte correspondiente, esta parte de la circunferencia comprendida entre este punto y este punto, se va a llamar alfa. Ok, tenemos este ángulo y entonces lo que queremos hacer es trisecarlo. ¿Qué significa trisecarlo? Trisecarlo significa dividir el ángulo en tres partes iguales, o sea, alfa tercios. Pero entonces, para que esto sea alfa tercios, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, ya tenemos nuestro ángulo dado, hasta ahí estamos todo correcto. Vamos a tirar nuestra espiral de Arquímedes de esta manera, desde el origen más o menos así tiramos nuestra espiral de Arquímedes y nos daremos cuenta de que corta en un punto de dicho rayo. Y este punto de este rayo que vemos acá desde el origen hasta acá, lo llamaremos P, Q, bueno, lo que quieran, como quieran llamarlo, pero le tenemos que asignar un nombre. Ahora, yo en mi caso llamé a este segmento OP, o desde el origen hasta donde corta la espiral de Arquímedes con el rayo de dicho ángulo. Lo que vamos a hacer ahora es trisecar ese segmento. ¿Y qué significa trisecar ese segmento? Dividirlo en tres partes iguales, como ya dije anteriormente. Para el ángulo pues también es exactamente lo mismo con un segmento. Esto es una exposición que ya le corresponde a alguien más, sin embargo voy a citar esto. Entonces nos paramos en el origen con nuestro compás, trazamos, puede ser una pequeña circunferencia o solamente un radio, no es necesario trazar la circunferencia completa. La primera, la segunda, que vendría siendo más o menos aquí, y la tercera aquí. Ok, nos vamos a dar cuenta de que cuando tracemos estas circunferencias nos va a quedar acá muy pequeño, se puede ver que este arco va también a cortar en un punto con nuestra espiral de Arquímedes. Ahora, a este punto, pongámosle un nombre, lo llamaremos Q. Y lo mismo con el otro punto que se forma, o sea, el otro punto de corte que se forma entre el arco y la espiral, lo llamaremos R. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a trazar con nuestra regla desde el origen y vamos a unir dichos puntos de esta manera. Entonces, O, pasando por el punto R, trazamos. O, pasando por Q, trazamos. Ahora, ya tendríamos en teoría nuestro ángulo trisecado, o sea, alfa tercios, alfa tercios, alfa tercios. Pero nosotros, ¿cómo demostramos esto? Pues bueno, ahora sí, podemos irnos a nuestra parte de la demostración de la trisección del ángulo. Ahora, llegamos al punto de la demostración, debemos llegar a que alfa, o sea, alfa del ángulo original va a ser igual a alfa tercios, o sea, que sea trisecado. Entonces, tenemos que basarnos, y lo más importante aquí es que tenemos que basarnos en el ejemplo en el que nos mostró el profesor de trisección de un ángulo de 90 grados, o de un ángulo recto con regla y compás. Entonces, ya tenemos los puntos, ya tenemos todo pues ya full, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, recordemos el primer postulado de Euclides, que significa que entre dos puntos podemos pasar una recta y a su vez podemos extender dicha recta aplicando ya primer y segundo postulado de Euclides. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a unir los puntos, ustedes ven que también se forma un punto acá pero que no nombré, ahora vamos a nombrar este otro punto donde se corta acá arribita lo dejé marcado, que sería pues parte de la trisección del segmento. Pues ahora lo vamos a poner como punto, ponemos el otro punto Q y lo unimos con una recta que pase por dichos puntos. Entonces se van a formar tres rectas, una acá y otra acá, que va a caer con pues este rayo y a su vez que sería también un eje pues donde se nos originó el ángulo para poder formar la trisección, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que analizar, según el ejemplo mostrado por el profesor, qué tipo de congruencia se nos muestra acá. Si nos vamos a congruencia se nos forma exactamente, pues bueno, si somos muy observadores, quiero pues, si ustedes pasaron el video y adivinaron, excelente, déjenmelo en los comentarios, si no, pues bueno, les voy a explicar. Entonces, nosotros tenemos que, ya tenemos este punto que llamamos P, ya tenemos este punto que ya existía, que se formó acá, que es el punto Q, y el origen. ¿Qué es esto?
Exactamente, esto es un triángulo y lo vamos a girar para que lo veamos un poquito más en detalle. O sea, lo podemos hacer acá, pero para que sea más entendible, he dibujado este triángulo acá. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra demostración que vamos a hacer, y si ustedes ya se la pillaron por dónde va, es tratar de formar la congruencia entre esos triángulos internos que se forman a partir de este gran triángulo, que vendría siendo OPZ. Se forman las congruencias entre estos dos y por ende ya por transitividad ya las otras partes son congruentes entre sí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Fijándonos muy bien en esto, acá se ve muy pequeño y pues está trazado con lápiz, pero es lo que está acá abajo. Vamos a llamar, o sea, se nos va a formar un triángulo isósceles. Y entonces aquí vamos a hacer esto. Este es el origen y esta recta va a caer en algún punto. Si nos damos cuenta con detenimiento, ese punto va a ser la mediatriz de la base del triángulo. Entonces lo llamaremos K o K. Ahora, este segmento es congruente consigo mismo. ¿Por qué? Porque pues todas las cosas son congruentes entre sí. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, esto ya es algo con lo que podemos partir para demostrar lo que queremos hacer. Entonces, OK es congruente con el segmento OK, pues es una mediatriz del segmento completo QP y pues también es congruente consigo mismo. Ahora, de lo anterior, al ser una mediatriz, podemos concluir de que QK y KP también es lo mismo, o sea, son congruentes. Y esto se debe al paso anterior y por la explicación y la referencia de lo que sabemos nosotros de lo que es punto medio. Por último, y pues obviamente también muy importante, lo más importante, QO es congruente con PO. ¿Por qué? Recordemos un momento y que esto es parte correspondiente porque este triángulo es lo mismo que este, simplemente que es una proyección. Entonces, por partes correspondientes ya podemos nosotros afirmar que QO y PO son congruentes. Se nos forma una congruencia de tipo LLL. ¿Por qué LLL? Lado, lado, lado. Ahora, lado, lado, lado significa que también sus ángulos internos son iguales. Si aplicamos esta congruencia al resto de los triángulos, o sea, si nos vamos ya OTK, pues nos va a dar exactamente lo mismo porque este triángulo es el triángulo base de la procedencia de los otros que siguen. Entonces, sea una congruencia de tipo LLL. Y por transitividad, la ley que nos dice de que si se le suman partes iguales, pues el resultado va a ser la suma de esas partes iguales y también obviamente va a ser parte y parte igual. Entonces, podemos decir de que el triángulo OPZ y OTR, o bueno, sí, el que se forma acá, OTR, OPZ, son congruentes también. Con esto terminaríamos nuestra prueba de que el ángulo ha quedado trisecado en tres partes iguales. Y bueno, pues no se olviden de darle like al canal, suscribirse y pues bueno, ya saben, encontrarme en youtuber como Nandofer y chao chao.